dentro de todo este desecho que hemos producido, dentro de todo este, digamos que caos espiritual, conceptual, cultural que estamos viviendo, el ser humano sí tiene como esta expectativa de que hay algo más allá de una simple piedra, de un objeto, de un pedazo de icopor. La posibilidad como de la imagen de llevarnos a otra dimensión intelectual para poder entender también lo complejo que es nuestra experiencia de estar viendo cosas. Trabajar una idea hasta que quede bastante sólida, hasta que sea algo bastante interesante y que cautive, pues es algo que me parece complejo, pero por eso creo que esa complejidad es la que más me atrae. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Extramuros. Estamos con el artista Miguel Cárdenas. Muchas gracias por recibirnos en tu estudio, Miguel, y que este capítulo pues sea un pretexto para indagar por tus inquietudes plásticas, estéticas, visuales, y que puedas contagiar e inspirar a todo el público que en la televisión pública lo va a ver. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Para mí el dibujo en realidad es como el principio de una idea, entonces hay veces, por ejemplo, por la mañana apenas me despierto, lo primero que hago es dibujar como lo que se me ocurra en ese momento en el que uno está como entre dos mundos. Hay veces salen cosas interesantes y ahí voy pensando, bueno, esto me gustó, voy a seguir esa idea, a ver hasta dónde me lleva. Y ya una vez que tengo como algo que me ha llamado la atención, que en realidad en estos cuadernos siempre estoy como tratando de sacar eso, pienso, bueno, ¿cómo podría seguir esa idea? Y acá, por ejemplo, estaba pensando en esta idea que era un poco como un retrato, una cabeza, una escultura, y por ejemplo de ahí pues ya empiezo a trabajarla como más en detalle, o más de una manera como más enfocando un poco más a ver qué pueda salir. No es que tenga como un punto de llegada definido, sino simplemente el proceso. Entonces, para mí, pues el dibujo es como la primera manera de acercarme a esa idea que me interesa. Entonces, estaba pensando que me gustaría trabajar un poco este casi como elemento escultórico, que sería como una cabeza o un recipiente de ideas, y lo empecé a trabajar de una manera como un poco exagerada, casi como si fuera caricaturesco, porque me parece que como estamos tan bombardeados de fotografías y de este paradigma de lo que es real a partir de nuestros teléfonos, entre más exagero la forma, creo que más interesante se vuelve, porque es algo que uno no ve comúnmente. Entonces por eso pues también estos personajes o estos elementos que estoy trabajando son tan exagerados. Me parece que eso es como una manera de subvertir un poco esa saturación de imágenes a la que estamos expuestos. Y pensaba como en este recipiente de ideas que es nuestro cerebro, y se me ocurrió a partir de eso como tratar de combinar dos elementos que he estado trabajando, que es esta idea del animal o de estos como personajes que han ido apareciendo, que son casi como antropomórficos, y ver a ver cómo lo combinaba. Entonces surgió como esta idea de hacer este retrato, como si de la cabeza estuviera saliendo otro personaje, pero pues los dos serían como una unidad, un solo personaje, y casi como si fueran dos cosas opuestas que siempre están unidas por una fisicalidad que los dos comparten. Porque acá, por ejemplo, este tipo de dibujo es algo muy gráfico, donde digamos que uno podría entender inmediatamente lo más importante de la imagen. También como que salta mucho esta parte gráfica del dibujo, me interesa. Lo hice sin haber planeado nada, o sea, no hay como una guía o un lápiz por abajo, porque la espontaneidad del trazo es súper importante. Cuando uno empieza como a calcar encima de un dibujo que ya está hecho, pues se pierde esa espontaneidad. Ahora, por ejemplo, si quisiera ya añadirle más elementos o pensar un poco cómo el proceso mismo puede cambiar esta idea con la que empecé, ya
a mí la acuarela me gusta mucho porque pues uno no la puede controlar mucho, es uno de los medios más difíciles de trabajar, entonces acá está el papel, acá están las acuarelas, y con la acuarela pues sí toca, como no se puede borrar, ni en realidad también es algo de un solo trazo, pues uno sí tiene que tener ya como una, digamos que una idea un poco más precisa de lo que se va a hacer. Entonces me gusta también como dibujar rápidamente como una guía, una especie de guía. No tiene que ser nada muy elaborado porque eso lo voy a cubrir. Y la acuarela es súper importante trabajar con mucha agua, y como entonces está mojado el papel y es un proceso en el que uno está ahí jugando un poco con algo que va a suceder sin poder planear mucho cuál es el efecto que la acuarela va a darnos. Voy como dejando que el proceso mismo vaya dictando qué es lo que puede suceder. Entonces mojo el papel, tengo esta idea de este retrato con estos dos personajes que quisiera hacer, y rápidamente lo puedo ir como... Perdón, Miguel, ¿y esa habilidad para el dibujo es algo que llevas incorporado? ¿Desde dónde podemos irnos al pasado un poco preguntándote por esa habilidad que nos acabas de demostrar? Que pues primero solo causa placer al verlo, pero es algo que sorprende que lo tengas tan automatizado, esos movimientos y ese gesto, ¿no? De pasar la idea a un papel. ¿Me puedes contar un poquito tu historia con el dibujo? Claro, pues siempre me gustó, como que fue algo que siempre sentí que lo tenía ahí como muy natural, no era algo que no fuera normal como en el día a día de mi infancia, porque mis papás ambos son artistas y en la casa siempre había como acuarelas y materiales de arte, entonces como que siempre estuve ahí como jugando con eso, y bueno, como todo es cuestión de entre más practica uno y entre más va uno utilizando los materiales, va uno encontrando los que tienen más afinidad con uno mismo. Hay gente que le gusta, por ejemplo, dibujar a lápiz, hay gente que no le gusta dibujar para nada y que prefiere de pronto escribir la idea primero y después ir a ver cómo sale. A mí en realidad los materiales sí me encantaba como de pronto explorar más cómo funcionaba la acuarela, cómo funcionan los colores, y pues ahí poco a poco fui encontrando los materiales que me gustaban, y de tanto practicar pues uno les va cogiendo el tiro. Pero pues la idea no es ser esclavo del material, sino que el material haga lo que uno quiere. Entonces encontrar una manera de que el temperamento de uno se adapte al material con el que uno está trabajando. Las acuarelas en realidad, por ser tan... digamos que hay un factor ahí que uno no puede controlar, me han gustado mucho porque lo que va saliendo es también como un producto de un montón de errores y de cosas que uno no controla. Eso me parece súper interesante, porque dentro de digamos que dentro del accidente, pues es un accidente como controlado también, pueden aparecer maneras interesantes de ver de nuevo la idea que uno tenía al principio, que no estaba como muy concreta, pero pues que ahí se va enfocando. Pero entonces sí, fue como algo que siempre lo tenía ahí como a flor de piel. Y también como ahí también se está, pues da mucho gusto mirar eso, como con qué facilidad pues pasa una idea a lo que estás haciendo con el color también, ¿no? Claro, Eso las también es acuarelas... conocer sí. el material. Sí, las acuarelas lo bonito que tienen es ese color, como el papel es transparente y blanco, la luz, y la acuarela es transparente, la luz rebota en el papel y hace que esto es como casi como si uno le pusiera enfrente a un bombillo un papel de color, ¿no? Un papel transparente de colores. Esto es una transparencia. Entonces los colores son muy vivos, muy fuertes, y no son, por ejemplo, cuando uno trabaja con témperas o con acrílicos, pues de pronto son colores más mates, es otro tipo de acabado. Entonces sí, es bonita la transparencia y como que vibran mucho los colores, ¿no?
las ideas que siempre me llamó la atención era, si fuera a hacer un cuadro, si quisiera pintar, siempre uno estaba jugando con la relación de algo enfrente de otra cosa. Entonces acá está, por ejemplo, el fondo, que fue el papel, y sobre el fondo hice una figura. Y eso es como cuando uno ve como las pinturas rupestres o desde el arte más antiguo, lo que existía siempre era una forma enfrente de una superficie. Y eso lo que quiere decir es que existe algo que se le está dando prioridad a esa cosa, ¿no? Entonces el fondo es como todo, y la prioridad que se le da a la imagen es lo que está saliendo, lo que se dibuja. Entonces acá el fondo pues es algo que no tiene por qué definirse, porque lo que se le da prioridad es a esta imagen que salió del fondo. Y en los dibujos, en la pintura, en el arte bidimensional, el fondo adquiere como esa digamos que es una tensión psicológica, porque también cuenta un cuento, dónde está la figura, qué está haciendo, por qué está flotando esa cara ahí. Y entonces para mí esa era digamos que una paradoja del arte, porque a mí me interesaba como solo esto, y quería saber si había una manera como de solo concentrarse en esto, y cómo se haría eso. Entonces por eso un poco los dibujos a veces son simplemente esa cosa en línea sobre un fondo, sin pensar en el fondo. Y una de las maneras que se me ocurrió para tratar de sortear ese problema era trabajar la escultura. Estas ya son unas esculturas como en su fase final, y como estaba hablando antes de que en la pintura y los dibujos que estaba haciendo quería como trabajar simplemente la idea de la forma sin pensar en el fondo, empecé a trabajar esta fue como una de las primeras que hice, que eran estos animales, y siempre tenía una fascinación bastante fuerte por los animales, y me encantan, y en un momento dado terminé en un zoológico en algún lado mirando. No me gustan los zoológicos, pero pues donde más puede uno ver hay veces algunos animales, y entonces entré y vi este mico y me pareció, quedé totalmente hipnotizado, no sé por qué, pero me encantó, me parecía como entre un perro y entre los movimientos y la forma. Y dije, bueno, me gustaría hacer algo con eso, hay algo ahí que me interesa, no sé qué será, pero pues lo quiero utilizar para mi obra. Y entonces traté de hacer como un primer esbozo en cera de la forma, y salió este ya es una copia en yeso. Entonces después la cera la pasé al yeso y lo pinté, le hice esta lengua, le hice los colmillos, lo fui trabajando más, y ya cuando lo tenía terminado me di cuenta que las esculturas siempre tienen que estar sobre un pedestal, necesitan como algo que las tenga, y el pedestal se me volvió como otra forma, otra escultura que había que resolver, porque obviamente pues el pedestal se vuelve parte de la forma. Y entonces ahí empecé a pensar como en cómo podría ser el pedestal o el sitio donde va la escultura, como una extensión de la escultura misma, de la forma. Entonces obviamente al principio pues eran unas patas con el cuerpo, cosas así, y me fui abstrayendo un poco más. Entonces fui pensando en la forma, cómo podría ser una forma muy abstracta, muy geométrica, que fuera la contraparte de estos objetos que ya son como mucho más orgánicos, y qué significaría mezclar esas dos cosas, y qué referentes podría utilizar para... Esto ha sido como una preocupación también de la escultura, como los escultores del modernismo, tratar de resolver ese acertijo de la escultura. Y por ejemplo, ya como también me interesaba mucho trabajar este realismo de la forma y de las caras y los animales, pues pude combinar esas dos cosas. La abstracción siempre me ha fascinado mucho y es parte de mi lenguaje, pero también el realismo y como la inmediatez de ver algo, de ver un objeto, un ser real, recreado por el artista, pues me parece súper interesante. Y bueno, ya cuando hice muchos viajes al Amazonas y empecé dije, bueno, quiero ir a ver los micos de verdad, quiero ver quiero ver el paisaje de la selva, y me interesé, me sumergí mucho, me encantaba eso, digamos que ese mundo, porque me daba muchas ideas. Entonces me encontré con estos micos que existen en Colombia, que es el Ucari, que es como
Así es, así de rojo, todo peludo, y hay veces se confunde como con un ser humano. La gente piensa que es una persona ahí corriendo en el bosque, y en realidad son estos micos. Entonces eso me pareció tan interesante porque hay algo acerca del primate que se parece tanto al ser humano, y los animales en realidad para mí siempre han sido como una extensión de algo antropomórfico, simbólicamente, también físicamente. Entonces, bueno, dije, bueno, voy a utilizar esa forma, y ahí empecé a trabajar esta escultura. Entonces, ya pensando en esta relación entre formas, abstracción, cosas que venían como del mundo real, terminé haciendo, esta es una de las esculturas que he venido trabajando ya últimamente, y es como ser del futuro. Y me imaginaba, bueno, ¿cómo sería el animal del futuro? Sería como una especie de personaje que ya solamente sería como ojos, nariz y boca y dientes, como que no habría necesidad de más partes del cuerpo. Y al abstraer la forma, aquí están la base, se volvió los dientes, la boca, ¿sí? Y la lengua es súper importante, los sentidos. Y encaja acá. Pero entonces esta investigación con la tuya de las esculturas puede abarcar como toda la historia de la humanidad, o sea, desde el antecesor del Sí. humano a lo que quizás seremos. El futuro, sí. Sí, ha dado como unos saltos. Entonces ahí está, como esta forma que tiene algo antropomórfico también por el ojo, la nariz, la boca. La referencia es de pronto el primate, pero obviamente es una cosa ya, digamos que ha perdido toda relación con algo que uno haya visto anteriormente. Entonces por eso la llamaba algo como más futurista, porque pues es una invención, una abstracción de lo que significa a mí una forma concreta. Muchas de las esculturas que estoy haciendo las trabajo a partir de materiales encontrados. Entonces, tratando de reciclar icopor, cosas que me voy encontrando por ahí. Por ejemplo, hay un pedazo de alguna máquina que la voy a utilizar de alguna manera. Y eso me sugiere un poco las formas que voy a sacar. Lo interesante del yeso es que va de ser un líquido, algo que se puede trabajar casi como pintándolo encima del material, a algo que queda rígido y se puede entonces lijar, esculpir con un cuchillo. O sea, tiene esa maleabilidad de un material que va casi, tiene todo el rango, pues completamente líquido a completamente sólido, y eso me parece pues una de las cosas más interesantes de trabajarlo. A partir de lo que decimos de esa arqueología para encontrar esa imagen, ¿no? Esa imagen nueva otra vez, esa imagen, el hallazgo del objeto ya existente, ¿no? Porque eso implica, o más bien requiere, una atención diferente. Y el tener una atención diferente es la responsabilidad de alguien que se asume en este mundo como artista. Porque ve y asocia lo que el común no ve. Sí, lo que a mí me sugirieron estas formas era algo parecido un poco a lo que vimos en San Agustín, y es como algo geométrico y bidimensional de esas esculturas que eran hechas para ver quizás de un solo punto de vista, o que no fueron hechas para ser vistas, sino que iban a ser cubiertas. Y este material como que se asemejaba un poco a esos objetos. Y
fui construyendo, por ejemplo, acá hay como estas caras, y sí eran basadas un poco en esa arqueología de San Agustín, de esos objetos que aparecieron y todavía no sabemos exactamente cómo, ni por qué, ni cuál es su simbología, ni su significado. Y ya teniendo eso como referente, obviamente cuando fui viendo las formas, ¿no? Los psicopores y los pedazos como de basura, pues ya iba viendo, o sea, todo le veo, a eso le veo una boca, le veo ojos, ya le veo, ¿no? Veo costillas, veo... Obviamente no tiene ya como la idea ahí como cocinándose, entonces me es fácil pensar cómo podría utilizar esos objetos. Y además lo otro que me gustaba mucho de estos materiales es la escala, porque pues para trabajar en grande y poder hacer esculturas grandes y que queden ya sólidas, el yeso y estos materiales lo permiten de una manera mucho más fácil. O sea, sería imposible, no imposible, pero pues hacer en arcilla algo tan grande ya es un problema de ingeniería mucho más complejo, y la arcilla pues no es duradera, entonces toca sacarle un molde, o sea, es otra cosa. Entonces esto permite como esa inmediatez de la escultura en el espacio, que también es muy importante, porque entonces la escala crece y ya la relación con el objeto cambia, y ahí la relación con el fondo y la figura también se vuelve otra cosa, porque el espacio mismo empieza como a tener una primicia en la escultura. Y claro, estos objetos son hechos a partir también de cosas que me encontré, las tapas de botellas, cajas de tic-tac. Y pues este todavía no está terminado, pero la idea era también hacer como una especie de excavación arqueológica. Este ya es como un objeto muy ochentero, entonces tiene una connotación también de una década muy particular, y o sea, el diseño me parece que eran como esculturas. Para mí estos objetos tienen algo como súper, sí, como de proporción y de eso. O sea, su forma me parece tan pues interesante. Volvemos a algo que dijiste ahorita, tiene una estética determinada. Sí. No solo por su funcionalidad, sino que ya se volvió como un referente de una época también. Este ya es como el último paso de la escultura, de la obra. Y es como el terminado, el acabado. Y luego la voy ensamblando. Y en este caso fui a San Agustín porque quería ver las esculturas precolombinas de la región, y estaba pensando que me gustaría hacer como una especie de ídolo futurista, como postcolombino, basado en esas obras. Y al verlas me di cuenta que eran unas esculturas que también son casi como para ver de frente. No es una escultura que uno tenga que verla de lado, sino que lo confronta a uno inmediatamente. Entonces, a partir de esa idea empecé a trabajar esta obra. El último proceso del yeso, que es como el más meditativo, por así decirlo, es simplemente ir trabajando la capa final. Para eso utilizo muchos materiales, sobre todo la lima. Creo que la lima misma, por ejemplo, me va sugiriendo la forma también. Es otra manera como de jugar con la escala y la forma de lo que puede salir. Y este sí es un proceso largo hasta que la forma termina siendo lo que estoy buscando. Este ya está como más terminada, ya se ven los dedos como mejor. Y de nuevo son bloques de icopor. Ya cuando tenía estas piezas, en realidad esto sí lo vi
Subiendo a la montaña una vez, alguien había tallado en una de las piedras que estaban en el camino unos dedos de un pie y me pareció era como encontrarse una escultura ahí en el paisaje. Y de esa idea decidí hacer como estos pies que son dos bases súper planas. Este va acá. Y en realidad son hechos para ser vistos desde arriba. A estos pies, a estas formas, y añadí estos que serían como las piernas. Lo diseñé como si fuera casi como algo mecánico, una especie como de máquina. Otro material que utilizo es la cera, y la cera, al igual que el yeso, la puedo utilizar desde algo súper líquido y se vuelve muy dura, y ahí ya la puedo esculpir, la puedo pintar también, pero pues es mucho más rígida, aunque la cera pues es para trabajar cosas más pequeñas. Acá estaba haciendo esta figura, esta cara, y me permite la cera ir añadiendo, así como si fuera arcilla, pedazos pequeños para ir terminando la forma. Y puedo jugar un poco a hacer casi como una especie de membrana, como una piel con la cera. Tiene pues es muy maleable, entonces es un material como súper interesante para hacer sobre todo para hacer caras y cosas más realistas. Pues en realidad la pintura es como el eje alrededor del cual rota todo lo que he hecho y todo lo que estoy haciendo. Me parece súper complejo hacer un cuadro, muy difícil, a la vez como hay algo pues muy sencillo, no se necesita nada, unos pigmentos, un espacio pequeño, uno puede hacer un cuadro en cualquier lado, pero pues trabajar una idea hasta que quede bastante sólida, hasta que sea algo bastante interesante y que cautive, pues es algo que me parece complejo, pero por eso creo que esa complejidad es la que más me atrae. Esta es como la idea central que quería trabajar en la exposición, que es esta como excavación arqueológica, y acá lo que he hecho es crear como digamos que este escenario para esa colección de objetos, algo que se puede hacer en la pintura que quizás me parece interesante en este tipo esto es como una pintura
realista, con mucho detalle, pero totalmente inventada. No estoy trabajando con fotos, ni miro nada, ni me he inspirado en algo que tengo enfrente, sino que está todo como saliendo de mi imaginación. Y al crear ese mundo como tan preciso y tan definido, creo que le da como una inmediatez y como que se vuelve real una idea, un mundo imaginado. Eso me parece muy interesante trabajarlo en la pintura, por eso mis cuadros son un poco una exploración de ese mundo totalmente como interior, pero que se pueda volver real, que se pueda entender, que se vuelva un cuarto con figuras, etc. Y todos tienen como una alusión a la historia del arte, entonces en realidad todos estos cuadros que he venido trabajando tienen como un componente un poco... digamos que una línea directa a otras obras de arte que he visto y a otros comentarios que han hecho otros artistas, y lo quiero hacer desde una perspectiva latinoamericana y desde algo muy colombiano, y estando acá como que también mirar ese legado del arte europeo y hacer un comentario acerca de eso, ¿no? Porque pues a quién somos nosotros mirando eso y qué fue lo que nos llegó de allá y cómo lo podemos como digamos que reinventar y volverlo nuestro. ¿Y qué referencias puntuales podríamos...? Acá en realidad este cuadro surgió primero como una especie de acertijo. Se me había ocurrido esta idea de hacer una mata de la cual colgaba una cuerda, sugiriendo que alguien hubiera podido escaparse por la ventana colgado de la cuerda. Pero pues para que eso pudiera suceder, la mata tuvo que haber crecido, o sea, algo que se demoró mucho tiempo en suceder, ¿no? Entonces este árbol crece, y después cuando ya tenía el cuarto se me ocurrió que en realidad era como una especie de comentario acerca de una idea acerca de hacer obra en un taller o hacer una obra de arte, porque pues estaba pensando en estos espacios que son un poco como, digamos que una ventana hacia otro mundo. Entonces, en este caso quería hacer el taller del artista o un estudio, un espacio como donde se fabrica algo. Y aquí están los diferentes elementos que se han fabricado. El cuadro tiene como esta ruptura hacia otro espacio, pero casi tridimensional y real. La geometría, que son esta manera empírica de conocer el mundo. La escultura, la máscara, como una especie de elemento también para cambiar la identidad, y también que hace que el personaje se vuelva como otro personaje mágico. La música, como especie de roca, montaña. Y ya cuando fui a pensar en el personaje, se me ha ocurrido, estaba pensando pues quería hacer como... Claro que hay como algo un poco humorístico también, pero hacer como digamos que no una parodia, pero sí tomar esta imagen de este pintor inglés, Lucian Freud, y jugar un poco con este personaje que a mí me parecía como, no sé, como una especie, pues este cuadro también es una alusión a otro cuadro muy, muy antiguo de un rey inglés, entonces es como una pose muy particular, y se me hizo que pues este personaje y la mata tenían una correlación en esta obra, y la ropa también, como esta especie de piel también como tan pálida, y como este color europeo del invierno, y como un poco muerto, pero uno siente que hay un poquito de vida, está como fumando un cigarrillo, que también es como una especie de, sí, una especie como de espectro viviente. Entonces pues de ahí agarré ese personaje, pero pues quise como darle un toque ahí un poco diferente, y tenía estas máscaras que también me encantaban, me parecen tan como forma, pues me parece como fascinante, como tan asustador, pero al mismo tiempo es bastante cómico. Entonces quería como utilizar esta máscara como punto de partida para este objeto. La escala cambió, entonces al cambiar la escala de la máscara pues algo más se le añade, y bueno, esta es la idea de este cuadro. Y pues creo que todos tienen como un hilo conductor. Acá también está el mismo espacio que da como cabida a otro cuadro dentro de un cuadro, y quería hacer un retrato, una figura, pero en este caso quería que la figura no fuera, o sea, no necesidad de ver el cuerpo entero, lo único que quería era ver la mano, como la parte física del cuerpo, la mano y la cara, y esa cara está viendo a través de la mano, o sea, a través de esta barrera física, algo más. Entonces, en realidad, pues es un comentario acerca de la posibilidad como de la imagen de llevarnos a otra dimensión intelectual,
mental para poder entender también lo complejo que es nuestra experiencia de estar viendo cosas. Entonces hay una paradoja visual acá que me parece interesante resaltar, y pues es de una manera como casi humorística y un poco sencilla y simple, pero pues es algo que me parece bastante complejo en un cuadro. Pues me gustaría como si podemos hablar de que ya vimos un poco que es una idea que vienes trabajando, pero que ya al verlo en este proceso me dice algo que mencionaste cuando empezamos a conversar, que es como las capas del trabajo, ¿no? Y que pues como que una idea puede ir madurando y madurando, pero creo que no es casual que tú eligieras, a eso voy, que tú eligieras empezar con el dibujo y terminar con los óleos. Creo que como que encierra todo un hilo conductor de un proceso en tu trabajo. No sé si lo ves así. Sí, claro, porque o sea, esta técnica son pinturas al óleo y el resultado que estoy buscando es un color muy fuerte y una imagen bastante contrastada, y una técnica como muy realista y trabajada como con mucho cuidado para que la imagen de verdad tenga una presencia casi como pues tridimensional y realista dentro de esa ficción del cuadro. Entonces esto es un método de pintura demorado porque son varias capas, hay que dejar que las capas se sequen, entonces por eso trabajo todos al tiempo, entonces siempre estoy como saltando de un cuadro al otro, nunca trabajo solo en un cuadro y lo termino, sino que es como un proceso en el que voy corriendo, y a medida que le voy, o sea, ya con el dibujo puedo decir, bueno, quiero empezar con esta idea, empiezo con esto, y a medida que uno va pintando obviamente suceden un montón de cosas imprevistas, y ahí poco a poco el cuadro va saliendo. Entonces ahí ya tenía esta parte que era como lo esencial, que era este retrato con esta otra forma adentro. Esa idea me pareció muy interesante, dos opuestos que están como unidos, pero pues uno parece estar como interactuando de una manera diferente con el otro, pero también es una escultura, un objeto dentro del taller. Y ahí me sugirió, o sea, al estar componiendo este cuadro, me sugirió como añadirle un poco más de objetos, porque tenía que estaba mirando aquí al lado, donde me parece que este caos de objetos y elementos le añade algo muy interesante al cuadro. Es como encontrarse un closet, una especie de huaca, una especie de excavación arqueológica donde hay un montón de cosas que aparecen y uno tiene que sortear a ver cuál es su significado. Me parece que ese es para mí como parte de lo que pasa en el proceso y lo interesante de la obra de arte, que uno tiene que sortear el significado de un montón de elementos que de pronto aparecen. Aquí, por ejemplo, está la primera idea era esta mano que cubría la cara y a través de la mano se veía el ojo. Esto es algo que, por ejemplo, queda muy fácil de hacer en una pintura, ¿no? Sería más difícil fotografiarlo o inventárselo como, no sé, con otros medios. Esto es lo que la pintura puede hacer muy fácilmente, por eso es tan fascinante. Entonces, esto era como alguien pudiendo ver a través de una barrera física. Y en este caso, pues me va a ocurrir, esto no era importante en ese momento, como que acá estaba la acción y lo que quería hacer. Entonces, de ahí salté al cuadro, y ya cuando tenía esto como un poco resuelto, pues empecé a trabajar como este umbral con esas figuras ahí, con esos objetos, ¿no? Que es como entre objetos arqueológicos, la basura que produce el mundo y formas como visualmente súper interesantes, una combinación como de muchas ideas, ¿no? Esas son las formas. Y entonces esas formas también dieron paso a estas figuras casi como totémicas y que hacen alusión a las esculturas. Entonces en este caso quería hacer como una escultura pero pintada, como si fuera un objeto escultórico, pero pues lo iba a pintar. Entonces así empezó la idea, y se supone que cada elemento de esta escultura se siente como si tuviera peso y si estuviera puesto encima de otro objeto, y juntos formaran como este personaje final. Y una cosa que sí es, por ejemplo, muy interesante acerca de estos en óleo, entonces la pintura al óleo, por ejemplo, hoy en día los colores que uno ve son muy diferentes a los colores que uno ve en la pintura al óleo hace 100 años, hace 500 años, ¿no? Es como uno piensa en las pinturas antiguas
pues las grandes obras maestras siempre son como cafés y oscuras y poco a poco va apareciendo el color. Y hoy en día el color pues es tan característico de nuestros tiempos porque hay un montón de procesos químicos que nos han dado un montón de colores nuevos. En las últimas décadas ha aparecido como una proliferación de tintes nuevos. Y entonces imagínate en 200 años alguien mirando estos colores pues va a decir, uy, eso es típico de 2025, así como hoy en día uno ve las fotos de los abuelos de los 80 y se convierte como en historia. Exacto, entonces por eso estoy utilizando esos colores porque siento que en este momento son muy particulares de nuestra, digamos que como el léxico de colores que tenemos, pero en el futuro dirán algo muy particular acerca de nosotros. Parte de lo que quería hacer era añadirle como una banda sonora que fuera, digamos que un poco similar a los objetos que he estado tratando de inventar y esa cosa como entre máquina antropomórfica con un poco de vida, pero pues con algo un poco futurista y también como con algún tipo de alusión al pasado. Y encontré una manera de hacer como casi como una banda sonora de mis propias esculturas, objetos. La idea de la exposición es poder mostrar esta escultura, que es ese como casi precolombino robótico, como una especie de ídolo robotizado futurista, rodeado de unos murales. Entonces el mural representa un poco el paisaje, pero pues casi como una cosa prehistórica, como se hacían esas pinturas en las paredes, como los petroglifos que vemos también pues, en las rocas, digamos que en la topografía de nuestro país hay muchas pinturas rupestres que hacen alusión un poco como a ese dibujo de la línea y esa manera muy, digamos que básica de presentar el paisaje. Acá está el paisaje, pero en el paisaje han aparecido unos objetos y los objetos están casi como camuflados ahí debajo de las matas, y las matas todavía están como saliendo de la tierra, y pues estos son como los bocetos para esas máquinas y para esas matas. Y esta es la maqueta de la exposición. Y se me ocurría que pues a medida que uno va entrando al espacio, puede haber como algún tipo de banda sonora o de ruido, de música que va como guiando al espectador, siendo parte un poco de la experiencia. En el centro de la exposición están esos objetos, esa excavación arqueológica. Hay varios personajes que interactúan con los objetos, y en el segundo piso, al subir al segundo espacio, está el ídolo, acá, frente a este paisaje. Entonces es más como la experiencia de estar en ese espacio y de estar teniendo sí, casi como es una experiencia física, estar en el espacio y estar como en esa parte teatral de la exposición.
Miguel, estamos acá en tu exposición en espacio continuo. Me gustaría que nos empieces como introduciendo y haciendo un recorrido por los 2 pisos de esta exposición y las diferentes piezas y las decisiones del montaje que tuviste pues, para diseñar este espacio. Esta exposición fue en realidad planeada ya pensando en el espacio, entonces las piezas existían, pero yo las había trabajado como individualmente. Y ya viendo el espacio, decidimos cómo podría ser una configuración interesante para que la gente viera, digamos que unas esculturas, una instalación inmersiva que hacen alusión al mundo de los cuadros. Entonces, en realidad es como si hubiéramos sacado las cosas que están en las pinturas, el mundo de las pinturas, y la hubiéramos hecho tridimensional y navegable. Entonces, ese fue como digamos que el hilo conector entre cómo se curaba la exposición, cómo se organizaba y las obras que ya yo tenía, las que estaba trabajando. Entonces aquí abajo lo que tenemos es una especie de excavación arqueológica futurista, como si uno se hubiera encontrado unos objetos en algún planeta distante o en otra realidad, en otra dimensión. Están estos objetos que parecen haber pertenecido a una cultura o a una civilización o algo, alguien los hizo y están ahí, tienen algún significado, pero pues no es aparente, no es tan obvio qué significan, qué serán. Ese es como el misterio que también está implícito en las pinturas, ese mundo de a qué mundo se está haciendo alusión sin ser muy directo y muy obvio acerca de eso. Entonces es como una especie de descubrimiento arqueológico. El espectador mismo es el que participa en ese descubrimiento y atrás al fondo hay una figura que es como yo la llamo como una especie de Pac-Man gigante, un personaje hecho en papel maché que hace alusión un poco también al elemento escultórico de la cultura popular. Es hecho de una manera muy sencilla, muy rudimentaria, y la idea es encontrarse con esta escultura un poco enorme que habita ese espacio y que tiene como una escala diferente a lo demás y está como encontrándose con estas obras, con esta excavación arqueológica. Entonces, a medida que uno ya entra y ve estos personajes, pues puede también mirar las obras y hacer como una correlación entre las obras, las pinturas, esta instalación. Y en el segundo piso tenemos un mural muy grande que abarca ya el final del último cuarto con una figura dorada que es como una especie de ídolo también del futuro, pero tiene muchos elementos de nuestras, digamos que de las obras precolombinas que existen acá, de las obras precolombinas que he visto en San Agustín, en el Museo del Oro. Entonces retomé ciertos elementos del diseño y de esas obras. También tomé elementos de la Puerta del Sol de Tiahuanaco en el Perú. Entonces como hace alusión un poco como a esos referentes y creé como una especie de robot postcolombino futurista que está ahí enfrente a ese mural, que es un paisaje que empieza muy tupido de un lado, hace alusión a la naturaleza y obviamente pues se va decimando y el último panel del paisaje pues ya son los objetos también en el horizonte. Estuvimos hace unos meses con el equipo de producción de este programa registrando pues las esculturas y pues, las ruinas de San Agustín, los restos arqueológicos de San Agustín y me gustaría como poder hacer la transición, así como tú haces de las esculturas a las pinturas, poder hacer la transición de este registro del lugar original de esta tradición artística de miles de años, que también es un misterio, que también es una palabra que mencionaste. Me gustaría invitarte a analizar algunas de estos pues, cuerpos escultóricos y quizás contrastarlos o encontrarles similitudes con algunas de estas esculturas, ¿no? Pues nosotros vemos acá, por ejemplo, la del segundo piso, esta se ve muy, pues son cuerpos muy similares, podemos ver, no sé, una composición similar. Me gustaría que me cuentes un poquito de pronto pues de pronto en esa inspiración tuya que ahorita mencionaste, de ese lugar mágico que es San Agustín, que valdría la pena resaltar que hay en diálogo con estas piezas que hoy nos presentas. Claro, pues primero diría que cuando visité las excavaciones arqueológicas allá,
Una cosa que me llamó la atención es que, aunque hay información, pues no se sabe muy bien cómo se suponía que la gente interactuaba con esas esculturas y quizás nuestra idea de lo que es una obra de arte hoy, pues obviamente en esa época era totalmente, no, pues es otra idea acerca del objeto. El objeto sí de pronto cargaba mucho más como una aura mágica que hoy en día es diferente. Entonces, lo que entiendo es que estaban bajo tierra, que se suponía que no eran para que uno las viera, y por eso están cuando pues, parecen como bronceadas, ¿no? Uno las ve y tienen como esas capas de sedimento que han cambiado el color de la piedra. Lo otro que me llama la atención es digamos que el tiempo. No se sabe muy bien qué tan antiguas son, o sea, hay una variación muy grande de tiempo. Y por último, todas parecen estar hechas para ser vistas de frente, de un solo punto de vista. Entonces, si ves bien, todo el detalle está en la parte frontal de la escultura, pero no es una escultura que necesariamente se vea dándole la vuelta, mientras que la escultura griega, por ejemplo, cuando uno ve esas, no sé, como el paradigma de las esculturas griegas, pues siempre hay como una cosa tridimensional, existe en un espacio y tiene una escala diferente. Acá la escala es, o sea, un ser humano pues no tiene esas cabezas tan grandes y esas piedras y esa cosa como monolítica. Y me recuerdan un poco más como la escultura egipcia, que también está hecha de un solo bloque y no tiene como ningún apéndice que le salga, entonces no se va a romper y va a aguantar mucho tiempo. Entonces por eso las esculturas egipcias han durado tanto, pues porque no, si ves, ningún brazo salía, sino que está todo enmarcado dentro del volumen rectangular de una piedra. Entonces por eso no sufrieron tanto, mientras que todo el arte griego pues sí está mochado, ¿no? Le faltan los brazos y pues porque lo que primero sufría. Entonces eso por un lado me llama la atención, y tomé esa idea de que la escultura fuera algo que no hubiera de manera frontal para la de arriba, porque pues me parece que esa bidimensionalidad como que se veía muy bien a la hora de combinarla con la pintura. Entonces en realidad es un petroglifo, es una pintura derivada de esos dibujos sobre la piedra, que también vi como algo muy prehistórico, la que está atrás de la escultura, y la idea era ver esa escultura como justo enfrente. Entonces es no tanto para darle la vuelta, sino que uno tuviera un encuentro como casi... Y el carácter ritual, espiritual, como de adoración, no sé si tú le haces, yo encuentro como un juego de ironía en cuanto a estas piezas que uno, pues no es que tenga certeza de eso, pero que uno se imaginaría simplemente por la sensación de encontrárselas, que eran objetos que se hacían para el culto de alguna forma religioso, espiritual, metafísico. Pero claro, cuando tú haces este juego con elementos tan desechables o tan contaminantes o tan señalados de malos, por así decirlo, como el icopor, no sé, me parece como un juego irónico, una humorístico también, como me gustaría tratar como esa elección del material, totalmente lo contrario a la piedra, aunque los dos son materiales que pueden durar miles y miles de años, tanto el icopor como la piedra, pero en ese juego creo que hay algo de humor muy fino que pareciera que estás diciendo algo. Sí, porque en últimas lo que yo hice es como un espejo de lo que somos, de dónde estamos hoy en día como cultura occidental, que está, pues que ya sabemos hacia dónde vamos más o menos y lo que está pasando, ¿no? Entonces la escultura sí refleja un poco primero que es dorada, entonces esa fascinación como por el material, ¿no? ¿Qué será ese material? ¿Será oro? ¿Por qué es dorada, tan grande, tan pesada? ¿Cuánto costaría hacer eso? ¿Cómo se hizo? ¿Se hizo con una máquina? Entonces hace alusión un poco como a lo que nuestra cultura pretende validar como valioso, ¿no? ¿Es la obra de arte o es el material del que está hecho, o es las dos cosas? ¿O cómo se valida una obra de arte hoy en día? Porque obviamente la cosmología de estas obras, lo que tú decías, como esa obra espiritual o casi mágica del objeto, de la piedra tallada, yo creo que hoy en día pues es muy diferente. No digo que se ha perdido del todo, pero sí tiene otra connotación, ¿no? Entonces para nosotros el valor de una pieza es totalmente diferente, porque pues lo monetizamos, mientras que el valor de estas obras sí era quizás dentro de ese espacio ritualístico y mágico. Entonces pues la obra sí como que trae a colación esa idea.
lo hace, como tú decías, de una manera muy sutil, pues porque creo que lo que sí es importante es el encuentro con este personaje. O sea, dentro de todo este desecho que hemos producido, dentro de todo este, digamos que caos espiritual, conceptual, cultural que estamos viviendo, en últimas el ser humano sí tiene como esta expectativa de que hay algo más allá de una simple piedra, de un objeto, de un pedazo de icopor. Eso es lo fascinante de la experiencia humana. Como hasta en esos pedazos de icopor, Claro. en esa chatarra, en esa basura, se Significado. siguen repartiendo, exacto, esos significados de búsqueda de algo divino, de una conexión con algo trascendental, quizás. Sí, porque bueno, en últimas para mí, lo decía antes, la experiencia de hacer una obra de arte es que el artista está mirando el mundo, lo está reconfigurando y volviendo a comentar acerca de esa vivencia. Eso es algo muy potente y lo hacían antes, lo hacemos ahora y seguirán haciéndolo después. Y lo único que queda, o sea, en realidad uno va a San Agustín o va al Perú o va a la Patagonia, a la isla de Pascua, a ver esas esculturas y lo único que queda en la civilización es la obra de arte, ¿no? Lo que dejó, o sea, una de las cosas que nos permite como reconstruir ese pasado es el objeto y la obra de arte. Miguel, mil gracias. Gracias a ti, Salvador. Muchas gracias, que estés bien. Igualmente. Señal Colombia, la señal de la paz. Ministerio TIC,